Hoy vamos a tocar un tema que, bueno, tiene miga, sacado directamente de las fuentes que hemos consultado. ¿Y si el monoteísmo, eso de creer en un solo Dios, no fuera solo una cuestión de fe? ¿Y si históricamente hubiera funcionado también como, bueno, como una herramienta para concentrar poder? La verdad es que choca bastante si lo pones al lado de esa imagen que tenemos del pasado, ¿no? Donde parece que cada pueblo o incluso cada persona tenía una relación como más directa con su Dios particular, su espíritu protector. Claro, es una visión muy diferente. Y piensas hoy en figuras como el ángel de la guarda, que parecen darnos esa protección personal, esa cercanía. Sí, esa idea persiste. Pero, ¿funcionan igual? O sea, ¿es lo mismo tener un ángel de la guarda que tener, no sé, una deidad personal casi autónoma, como sugieren las fuentes sobre el mundo antiguo? Buena pregunta. Ahí está el quid de la cuestión. Y ese es justo el meollo de nuestro análisis hoy. Queremos seguirle la pista a ese viaje histórico, desde esa enorme diversidad de dioses o espíritus protectores personales de las religiones antiguas, hasta llegar al monoteísmo más, digamos, institucionalizado, más organizado. Exacto. Queremos entender, basándonos en los textos, claro, cómo esas figuras intermedias, ya sean ángeles, santos, vírgenes, pudieron, bueno, servir para llenar esa necesidad de conexión personal, pero quizás dentro de un sistema que, al final, lo que hacía era centralizar la autoridad divina. Ujú. Para este viaje contamos con varias fuentes. Hay de historia, de teología, de antropología, y todas se centran bastante en esta transformación y en cómo funcionó. Así es. Y la verdad es que el argumento que atraviesa la mayoría de estos estudios es bastante claro. Esta transición, desde ese politeísmo con un fuerte componente personal hacia un monoteísmo más de institución, implicó para la gente una pérdida notable de autonomía espiritual. Esa esfera tan personal parece que fue cediendo terreno poco a poco a favor de estructuras religiosas pues mucho más centralizadas, más jerárquicas. Vale, pues vamos a desgranar esto. La misión es entender cómo pasó esto. O sea, cómo se produjo este cambio tan fundamental. ¿Qué papel jugaron figuras como el ángel custodio? ¿Fue simplemente cambiar una figura por otra o hay más detrás? Yo creo que es más complejo. Y sobre todo, ¿qué nos dice esto sobre esa tensión que parece que siempre está ahí entre la búsqueda personal de lo divino y cómo las religiones organizadas intentan, estructurar esa búsqueda? Exacto, esa tensión es clave. Empecemos por ahí, por intentar imaginarnos ese mundo espiritual antes del monoteísmo, el que describen las fuentes. Era radicalmente distinto. La propia idea de divinidad en el antiguo Cercano Oriente, por ejemplo, era súper amplia. Los análisis de textos dicen que no se limitaba a dioses con forma humana, ¿eh? No, para nada. Podían considerar divino, pues, elementos naturales, una montaña sagrada, por ejemplo, u objetos como un instrumento musical para un ritual. Incluso conceptos, como la justicia, la verdad. Sí, la categoría era muy extensa. Usaban unas marcas especiales al escribir, los determinativos divinos, para señalar que entraba en esa categoría tan amplia de lo sagrado. Y dentro de eso es fundamental el papel de las entidades protectoras, pero las personales, las de cada uno. En Mesopotamia, por ejemplo, estaba el Lamassu o Chedu. Que se representa a menudo como un toro alado con cabeza humana, ¿sabes? Así lo visualizo. Imponente. Exacto, pues actuaba como un genio guardián individual. Muy asociado a los reyes, sí, pero también en ámbitos más privados. Ofrecía protección y hacía de mediador con los dioses más importantes. Era como una presencia protectora externa, casi física. Entendido. ¿Y en otros sitios? Pues si miramos a Grecia, por ejemplo, nos encontramos con el daimon. Este era algo más interno, más parecido a una conciencia o un espíritu guía personal. El de Sócrates, ¿no? La famosa voz. Ese es el más famoso, claro. Esa voz interior que le avisaba o le guiaba. Pero la creencia general era que cada persona tenía su daimon, que influía en su carácter, sus decisiones, su destino. No era tanto un guardián de fuera, sino como una brújula espiritual personal. Vale, distinto al Lamassu. Sí, más íntimo, podríamos decir. Podríamos hablar también del Genius y la Juno en Roma, o el Ka y el Ba en Egipto. Pero lo fundamental, lo que conecta a todas estas figuras según las fuentes, es el tipo de relación que permitían. Era una conexión con lo divino que se sentía como directa, muy personal, íntima. No parece que hubiera siempre una gran burocracia religiosa metida en medio de esa relación específica entre la persona y su protector o guía. Entiendo.
O sea que no era un caos de creencias individuales sin más, sino un sistema diferente. Las religiones antiguas, según se interpreta, tenían panteones complejos, ¿no? Que intentaban poner orden en el cosmos, con dioses mayores para cada cosa. Exacto, había una estructura cósmica. Pero a la vez, dejaban espacio para esta otra dimensión, mucho más personal, más individualizada, a través de estas figuras específicas. Una mezcla de orden colectivo y acceso personal. Justo, coexistían ambas cosas. De aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque el paso al monoteísmo estricto, a la idea de un solo Dios verdadero y universal, pues no fue de la noche a la mañana. Los textos hablan de fases intermedias. Se menciona a la monolatría. Vale, hay muchos dioses, pero yo elijo adorar solo a uno. Un dios preferido, digamos. Y el enoteísmo. Se venera a un dios principal por encima de los demás, pero sin negar necesariamente que existan otros. Sí, uno es el jefe, pero los otros están ahí. El intento del faraón Akenatón, en Egipto, con el culto exclusivo a Atón, es un ejemplo famoso de esta tendencia. Aunque bueno, a la larga no cuajó del todo. No, fue un experimento relativamente breve. Pero el cambio gordo viene con lo que los estudios llaman el monoteísmo exclusivo. Este es el que caracteriza sobre todo al judaísmo después del exilio y de forma muy clara al cristianismo y al islam. Vale, ¿y la diferencia clave? Pues que aquí la afirmación es radical. Solo hay un Dios verdadero y todos los demás dioses son falsos, son ilusiones o incluso, en algunas interpretaciones más duras, son directamente demonios. Y las implicaciones de esto van mucho más allá de la teología, son profundamente sociales y políticas. Claro, me imagino. Si centralizas toda la autoridad espiritual en una única deidad, eso lleva casi siempre a centralizar también el poder en la tierra, en quienes se consideran sus únicos representantes legítimos, los sacerdotes, los obispos, los califas, la institución religiosa. Si miras el cuadro general, ves cómo esta centralización espiritual muchas veces va de la mano o refuerza o incluso impulsa la creación de estructuras de poder político también más centralizadas. Tiene sentido. Pero entonces, a ver, si esas figuras personales como el daimon o el genius eran tan importantes para la gente, para su experiencia religiosa, ¿cómo es que el monoteísmo, al menos las versiones que triunfaron, consiguió vender la idea de que estos nuevos intermediarios, como los ángeles, que estaban subordinados, eran un sustituto aceptable? ¿No debería haber habido más, no sé, más resistencia? ¿Una sensación más clara de pérdida de esa conexión directa que mencionabas? Es una pregunta clave, sí. Y la respuesta que dan los análisis no es tanto que fuera una sustitución simple, sino un proceso más complejo. Hablan de cooptación y transformación. ¿Cooptación? Sí, como que se apropian de la función. Las figuras, como los ángeles custodios, vienen a llenar ese hueco, esa necesidad de protección y guía personal. Pero la diferencia fundamental está en su estatus. Mientras que las antiguas deidades personales se veían con bastante autonomía o como manifestaciones divinas con poder propio, los ángeles, en la doctrina cristiana, por ejemplo, están clarísimamente subordinados al Dios único. Forman parte de una jerarquía celestial muy definida. Su poder y su acción dependen totalmente de Dios y están sujetos a su voluntad. Entiendo, no son autónomos. Exacto. Los textos mencionan la base bíblica que se usó para esto, claro, como el pasaje de Mateo 18.10 sobre los ángeles de los niños que velan por ellos. Pero fue sobre todo el desarrollo doctrinal posterior, con figuras como Orígenes de Alejandría en el siglo III, aunque él mismo tuvo sus líos, y especialmente con la sistematización medieval de Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Ahí es donde se definió claramente el papel de los ángeles como servidores dentro de esa estructura celestial jerárquica. Podríamos llamarlo casi una domesticación de lo divino personal. Una domesticación. Suena fuerte, pero entiendo la idea. Se mantiene la función protectora, sí, pero se integra y se controla dentro del sistema monoteísta centralizado. Vale. Estos mediadores espirituales, sean ángeles, santos patrones, vírgenes intercesoras, cumplen una doble función que es esencial para que este sistema centralizado se mantenga.
Por un lado está la función psicológica, que es vital. Mantienen la sensación de una guía cercana, personal, accesible. Satisfacen esa necesidad humana tan profunda de sentirse acompañado o protegido, sobre todo cuando el Dios único puede parecer muy lejano, muy trascendente, o incluso dar un poco de miedo. Claro, necesitas algo más cercano. Pero, y aquí está la clave del argumento de las fuentes, al mismo tiempo cumplen una función social y política crucial. Refuerzan la estructura de poder centralizada. La jerarquía del cielo, Dios, ángeles santos, humanos, funciona como un espejo y como una justificación de la jerarquía de la Iglesia en la tierra, papa, obispos, clero, laicos. Ah, claro, el reflejo. Legitima la idea de que el acceso a Dios tiene que pasar por la institución, que tiene que ser mediado y regulado por ella. Así que, por un lado, te dan tu ángel de bolsillo, por así decirlo, para que te sientas cuidado. Sí. Pero por otro, ese mismo ángel forma parte de una estructura que asegura que no te salgas mucho del camino marcado por la jerarquía. Es un consuelo, pero digamos con condiciones implícitas. Y esa conexión entre la jerarquía de arriba y la de abajo no es solo una idea teórica, ¿verdad? Las fuentes dan ejemplos históricos claros de cómo se llevó a la práctica. Pienso en el caso del antiguo Israel, con las reformas aquellas del deuteronomismo basadas en el libro del Deuteronomio. Al prohibir los cultos en otros sitios y centralizar toda la adoración oficial a Yahvé en el Templo de Jerusalén, no solo querían afirmar que Yahvé era el único, sino que en la práctica concentraban todo el poder religioso y político en la élite de sacerdotes y reyes de la capital. Exacto. Y eso debilitó las tradiciones religiosas de las familias, de los pueblos, que a menudo eran más autónomas y quizás conservaban rasgos de cultos más antiguos. Exactamente. Y ves un patrón parecido siglos después, con la expansión del cristianismo. La supresión activa de los cultos paganos locales, el reemplazo de sus lugares sagrados por iglesias y santuarios controlados por los obispos, seguía una lógica similar. Sustituir lo local y diverso por algo unificado y controlado desde arriba. Eso es, reemplazar la diversidad religiosa local y sus posibles focos de autonomía autónoma por una estructura unificada y controlada jerárquicamente. Entonces, si tuviéramos que resumir las diferencias clave que marcan las fuentes entre los dos modelos, podríamos destacar varias cosas. Sí, primero, la relación individual con lo divino. Tiende a ser más directa y autónoma en los sistemas antiguos. En el monoteísmo clásico, en cambio, es predominantemente mediada por intermediarios y por la institución. Vale. ¿Qué más? La autonomía espiritual del individuo parece mayor en el contexto politeísta personal, mientras que en el monoteísta se orienta más hacia la dependencia de la doctrina oficial y de la jerarquía. Dependencia versus autonomía. Luego, la concepción del poder divino. Más distribuido, más descentralizado en el politeísmo, frente a una clara concentración y jerarquización en el monoteísmo. Entendido. El acceso a lo sagrado también cambia. Múltiples caminos y prácticas locales en el mundo antiguo frente a una tendencia hacia una vía principal, regulada por la institución, en el monoteísmo. Una autopista principal frente a muchos caminos, digamos. Algo así. Y por último, la base de la autoridad. En el pasado, más peso de la experiencia personal, la tradición oral, lo local, frente al énfasis monoteísta en el texto sagrado, la Biblia, el Corán, y en la autoridad de la jerarquía para interpretarlo. Queda bastante claro el contraste, pero claro, como suele pasar con cambios tan bestias, esta transición hacia lo centralizado no fue un camino de rosas, ni todo el mundo la aceptó sin más. Las fuentes también hablan de resistencias, ¿no? De visiones alternativas que chocaron con esta tendencia principal. Los movimientos gnósticos, por ejemplo. Precisamente. Los diversos grupos que llamamos gnósticos, que surgieron en los primeros siglos del cristianismo, fueron un desafío directo a esa estructura de iglesia que se estaba formando. Su énfasis no estaba en la fe transmitida por la autoridad, sino en la gnosis, un conocimiento espiritual directo, personal, intuitivo. Conocimiento directo, no fe mediada. Exacto. Desarrollaron cosmologías muy complejas, a menudo con jerarquías de seres divinos intermedios, los eones. Pero lo interesante es que concebían que el alma individual podía, a través del conocimiento y la purificación, ascender. Podía alcanzar una unión más directa con la fuente divina, allá arriba, a veces como saltándose las estructuras de poder cósmico inferiores, los arcontes. Una especie de atajo espiritual. Podría verse así.
Algunas investigaciones señalan cómo estas ideas siguieron vivas o influyeron en corrientes posteriores, como las que se mencionan relacionadas con G.W. Russell. Esta búsqueda de un acceso no mediado chocaba frontalmente con el modelo de autoridad centralizada que promovía la Iglesia mayoritaria, y esa es una razón clave por la que los combatieron y los declararon herejes. Claro, desafiaban el monopolio. Exacto. Querían el monopolio espiritual. Y mencionaste antes a Orígenes de Alejandría. Su caso también parece reflejar esas tensiones internas, incluso dentro de la corriente principal, ¿no? Sí, Orígenes es una figura fascinante, un gigante intelectual del cristianismo primitivo, pero también muy polémico. Su obra es inmensa. Exploró temas como el libre albedrío, llegando a especular sobre la restauración final de todas las criaturas, algo muy atrevido. La preexistencia de las almas, interpretaciones alegóricas súper complejas de las escrituras. Se metía en temas profundos. Muchísimo. Su profundidad y originalidad le dieron muchísimos seguidores, pero también le enfrentaron con la autoridad de los obispos, en particular con Demetrio, el obispo de Alejandría. Y un factor que agravó el conflicto, señalan las fuentes, fue que Orígenes era laico. Era un maestro, un escritor con una influencia enorme, pero no estaba ordenado, ni bajo el control directo del obispo local. Ah, claro. Un agente libre, en cierto modo. Exacto. Y esto muestra el interés creciente de la estructura de la Iglesia por regular no solo qué se enseñaba, sino también quién tenía la autoridad para enseñar e interpretar lo divino. Querían controlar el discurso. Se entiende. Bueno, creo que hemos tocado muchos puntos. Sí, ha sido denso. Si quisiéramos recapitular el argumento central que hemos ido desgranando hoy, basándonos en las fuentes, diríamos que la transición histórica del politeísmo al monoteísmo no fue solo cambiar el número de dioses, fue una reconfiguración muy profunda de la relación entre la persona y lo sagrado. Una reconfiguración. Me gusta esa palabra. La necesidad humana de conexión personal no desapareció, claro que no, pero fue recanalizada. Figuras como los ángeles custodios o los santos intercesores vienen a satisfacer esa necesidad, pero lo hacen dentro de un marco doctrinal y estructural muy jerárquico que centraliza la autoridad religiosa. El resultado, visto desde esta perspectiva histórica, es una especie de ilusión de individualización. Se ofrece consuelo personal, sí, pero dentro de un sistema que, si lo comparas con las prácticas antiguas, reduce la autonomía espiritual directa de la persona en favor del control institucional. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros, hoy? Creo que entender esta dinámica histórica, esta tensión entre la necesidad personal de conectar y las estructuras que intentan organizar esa conexión, nos da una perspectiva más rica, ¿no? Quizás más crítica también, sobre la relación entre la fe de cada uno y las religiones organizadas. Y es importante subrayar esto. Este análisis histórico no busca quitarle validez o consuelo a nadie que lo encuentre en su fe personal o en figuras como un ángel de la guardia. Para nada. El objetivo es más bien iluminar los mecanismos históricos, sociales y psicológicos que han ido dando forma a cómo las sociedades han gestionado y en cierto modo han administrado el acceso a lo trascendente a lo largo del tiempo. Exacto, es una mirada a los procesos históricos y sociales. Y como reflexión final, para darle vueltas, nos gustaría lanzar una pregunta que sale de todo esto. Algo que quizás no hemos respondido directamente. Si esa necesidad de una conexión personal, íntima, con algo más grande, parece ser tan increíblemente persistente a lo largo de la historia a pesar de todos los cambios en las estructuras religiosas. Parece que sí, ¿verdad? Totalmente. Entonces, la pregunta es, ¿de qué otras maneras, quizás fuera de las instituciones religiosas tradicionales, podría estar buscando expresarse o satisfacerse esa necesidad de conexión directa con lo sagrado en nuestro mundo de hoy?